75% de las mujeres que sufren algún tipo de violencia doméstica en Argentina tienen más de 18 años de edad. Los datos son parte de un informe divulgado por la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de la Nación, creada para atender a las víctimas de ese tipo de agresión que afecta a hombres y mujeres en todo el mundo. Una en cada 5 mujeres en el mundo será víctima de violencia a lo largo de su vida. El dato es del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer, UNIFEM. Las mujeres en el mundo entero. Las mujeres en todo el mundo son víctimas de violencia independiente del rango social, nivel de educación, renta, etnia o raza. Ese problema es un problema universal en el mundo, en América Latina, Asia, África y Europa. Todas las regiones del mundo están registrando tasas semejantes de ese tipo de problema. Taxas semelhantes desse tipo de problema. Realidad que no es diferente en América del Sur. En Argentina, por ejemplo, en los primeros 10 meses de 2008, por lo menos 110 mujeres murieron víctimas de violencia doméstica. En Brasil, en el primer semestre de este año, la Central de Atención a la Mujer registró más de 161.000 víctimas. En Chile, cerca del 50% de las mujeres sufrieron algún tipo de agresión. Ya en Uruguay, datos de 2007 muestran que a cada 7 días y medio una uruguaya muere víctima de la violencia doméstica. A causa del aumento de esos índices, los países de la región están creando leyes y mecanismos de atención a las víctimas. En Brasil, por ejemplo, la Ley María da Penha fue una de las primeras en el mundo a traer para la esfera pública la cuestión de la violencia doméstica. Ya Chile ha capacitado policías y funcionarios del área de seguridad. Ya en Argentina, la Corte Suprema coordina la Oficina de Violencia Doméstica. El objetivo es garantizar un rápido acceso a la justicia de las personas que sufren malos tratos físicos o psicológicos. Desde septiembre del año pasado, la oficina registró más de 7.000 víctimas de violencia doméstica. 82% son mujeres, de las cuales 75% son adultas. La mayoría tiene entre 22 y 59 años de edad. Entre las más jóvenes, las principales víctimas son niñas entre 0 y 18 años de edad. En el caso de los hombres, la realidad se repite. 61% de ellos tienen entre 0 y 18 años de edad. Ya los agresores son principalmente hombres. De las más de 5.800 denuncias de agresión, el 86% fueron cometidas por ellos, mientras las mujeres fueron responsables por 14% de los casos de violencia doméstica en el país. Los resultados positivos de la oficina en Argentina llevaron a la Corte a ampliar la atención a otras provincias del país. Ya teníamos firmado convenios con 10 provincias y hoy acabamos de firmar 8 más que se suman a esta campaña, que además de campaña es la atención directa y al público con una puerta de la justicia abierta a los fines de atender víctimas de violencia doméstica con un equipo profesional especializado. Y es hora de hablar de derechos fundamentales. El fin de la Segunda Guerra Mundial trajo avances en las relaciones entre Estados y el respeto a los derechos humanos. Uno de ellos fue la Convención de Ginebra, que trata de la protección de individuos en tiempos de guerra. 1949. La Cuarta Convención de Ginebra revisó las 3 convenciones anteriores y asentó las bases para el derecho internacional humanitario. Desde entonces, además de militares heridos o enfermos, funcionarios de ayuda humanitaria y prisioneros de guerra, los civiles también deben ser protegidos de toda hostilidad en tiempos de guerra. Nacida de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, la Convención fue creada para proteger heridos, enfermos, náufragos, prisioneros de guerra y civiles en tiempos de conflictos armados. Hoy, tras 60 años, la Convención de Ginebra ha ganado 3 protocolos adicionales que buscan garantizar límites a los medios y métodos de guerras, pero los desafíos se mantienen. Diariamente, niños, mujeres y civiles son muertos, mutilados, estuprados, presos y reclutados a la fuerza en conflictos armados.
Las violaciones al derecho internacional humanitario se repiten y muchas veces faltan mecanismos para punir a los responsables. La diferencia entre las historias de éxito y el fracaso en tantas otras áreas del derecho humanitario nos muestran que donde hay voluntad, hay camino. El principal motivo para que aún tengamos violaciones impunes en tantos conflictos es la falta de voluntad política por parte de los estados y por parte de los grupos armados no estatales. La voluntad política es y continúa siendo un hecho decisivo a cualquier mecanismo de control que se invente en el ámbito de las convenciones de Ginebra, del sistema de las Naciones Unidas, en sistemas regionales o en cualquier otro lugar. El derecho internacional humanitario enfrenta dos grandes desafíos. A un lado, las dificultades de interpretación y armonización de sus reglas en el mundo de hoy. Ese es el caso cuando los involucrados en conflictos o sus medios de combate no corresponden a lo que fue previsto en la Convención de Ginebra o en los protocolos adicionales. Al otro lado, el derecho internacional humanitario experimenta la debilidad relativa de mecanismos para implementar sus reglas. Nuevos tiempos, con sus nuevas formas de conflictos, también exigen adaptaciones en el derecho internacional humanitario. Los conflictos modernos se caracterizan por la proliferación de actores no estatales y nuevos medios y métodos de combate. Los protagonistas frecuentemente son grupos rebeldes, señores de guerras u organizaciones terroristas. Los medios militares que ellos utilizan y sus objetivos son diferentes de los que caracterizan los conflictos armados convencionales. El mundo con sus conflictos y el derecho internacional humanitario necesitan adaptarse a los desafíos de hoy, como hicieron particularmente en 1949 y en 1977. Y es hora de navegar. La Corte Suprema de Nicaragua condenó a 6 mexicanos y 2 guatemaltecos a 22 años de prisión y ordenó que ellos sean repatriados. Los 8 extranjeros hacían parte del cartel Sinaloa y fueron condenados por narcotráfico, posesión ilegal de armas de fuego y asociación ilícita. De acuerdo con el tratado bilateral firmado entre Nicaragua y México, los presos deben ser consultados sobre el país donde deseen cumplir la pena. Los magistrados de la Corte Suprema, sin embargo, entienden que en ese caso debe prevalecer la Convención Interamericana que reglamenta la posibilidad de mandar criminales de regreso al país de origen. Y el Corte Suprema termina aquí. La próxima semana vamos a ver que por primera vez en la historia la Corte Suprema de Chile clasifica la tortura como crimen contra la humanidad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condena a Uruguay a pagar indemnización a un periodista. Y en el cuadro Vamos a Navegar les presentamos las principales noticias de las Cortes Supremas por el mundo. Yo los espero.